¿Qué tal? Pues seguimos en estas actividades virtuales de la conmemoración Viva Madero, que es este festival que estamos coorganizando junto con el Ayuntamiento de San Pedro, desde donde se encuentra nuestro amigo el cronista de la ciudad, Luis Tavares, quien nos va a dar una interesante charla acerca de Madero en San Pedro, la vida de Francisco y Madero en San Pedro, recordando que estamos en esta conmemoración por el 150 aniversario del natalicio del apóstol de la democracia. Así que adelante desde San Pedro, mi querido Luis. Buenos días, Lidia. Buenos días, amigos que nos hacen el honor de recibirnos, el favor de escucharnos y vernos. Y bueno, para nosotros los sanpetrinos, el día 30 de octubre, el día de ayer, fue un día muy especial y todo este mes de lo que resta de octubre y lo que el mes de noviembre, pues va a ser un mes muy especial porque estamos celebrando la segunda edición del Festival Viva Madero. Las actividades arrancaron ayer con la celebración del 150 aniversario de don Francisco y Madero, que si bien es cierto, Madero el hombre, como decía, es una frase que siempre me gusta citar, que dio el siempre bien recordado maestro Javier Villarreal Lozano, que en paz descanse. Él decía que Madero el hombre nace en Parras de la Fuente, pero Madero el político va a nacer en San Pedro de las Colonias. Mucha gente nos ha preguntado por qué hacer los eventos. Ayer hubo un desfile militar muy vistoso, muy impresionante. Siempre se emociona uno al ver al ejército recorrer las calles de una ciudad pequeña como es San Pedro. Y en cualquier lugar, la verdad, y la participación de las escuelas, agradeciendo de antemano todo el apoyo de la Secretaría de Cultura, del gobernador del estado, el ingeniero Miguel Ángel Riquelme, la licenciada Sofía, a ustedes, Lidia, muchas gracias por difundir esta actividad que tiene para nosotros, insisto, una gran importancia, porque aparte de honrar a Madero, pues también se honra la memoria histórica del pueblo, la ciudad de San Pedro de las Colonias, que es un sitio donde han ocurrido cosas pues importantes a nivel histórico, con todo respeto para las demás poblaciones del estado. Creo que somos una de las poblaciones con más hechos históricos, principalmente en la etapa de la Revolución. Para nosotros, Madero es la figura más importante desde el punto de vista histórico, porque Madero nos pone a San Pedro en el mapa de la historia. Madero, insisto, nace en Parras el 30 de octubre de 1873 y antes de cumplir 20 años, me imagino yo a Madero, un hombre de gran dimensión espiritual, pero de corta estatura física, llegando a San Pedro antes de cumplir 20 años en 1893, integrándose a la vida de San Pedro. Madero llega aquí a dedicarse a la agricultura, a la administración de los negocios de la familia Madero. Ellos eran dueños de grandes extensiones de tierra, que de aquí se abastecía la textilera La Estrella de Parras, propiedad de la familia de don Francisco. Pero no solamente viene bien hacer negocios, viene a integrarse realmente a la sociedad sanpetrina. Aquí en San Pedro hay familias descendientes de maderistas, de trabajadores de los maderos. Las primeras tropas que se forman en San Pedro para luchar en contra de la dictadura de Porfirio Díaz están integradas por esos trabajadores, esos peones, esos amigos, esos seguidores de Madero, como Salomé Hernández Borrego, que su familia, él y sus parientes, su pariente Moisés, algunos otros, Leonardo Hernández, todos ellos trabajaban para la familia Madero y se van a unir a la revolución, y con el paso del tiempo van a tener una destacada participación, como Salomé, que insisto fue firmante del Plan de Guadalupe. La familia de don Leonardo Hernández lo recuerda mucho a Madero, porque Madero, ya una vez que fallece Madero en los años 20, cuando se rehacen un poco las cosas, doña Sara Pérez de Madero, Sarita, les da en compensación por aquel servicio unas tierras para que las trabajen,
la familia de Toribio de los Santos Vázquez lo recuerda. Madero dejó una profunda huella en San Pedro de las Colonias. Para nosotros es muy importante celebrar este 150 aniversario y hacerlo de una forma muy decorosa, como fue el arranque el día de ayer. Tuvimos el honor también de contar con la presencia del profesor Arturo Berrueto González, que es presidente de la Asociación de Historiadores del Estado de Coahuila, que es una eminencia en materia histórica, un hombre con más de 200 obras publicadas sobre temas históricos, culturales, educativos, etcétera. Una brillante carrera. Para nosotros fue, la verdad, un honor tenerlo, ¿verdad? Y como señalamos, él también insistió en Madero, la formación que tuvo Madero en San Pedro. A mí me llamó mucho la atención ayer en la conferencia del maestro Berrueto la presencia de integrantes de algunas logias masónicas. Aparte de que el maestro Arturo pertenece a esa corriente filosófica, filantrópica, como es la masonería también, ahí se recordó que Madero en San Pedro es precisamente donde es iniciado en esos ritos, en esa tradición humanista de las logias. Aquí en San Pedro Madero lleva a cabo una obra social muy importante. Él curaba a los peones, a los trabajadores, a los amigos con chochitos. Recordemos que él ejercía la homeopatía. Aquí Madero va también a llevar a cabo una obra muy importante porque educativa, funda una escuela comercial, como recordaba el maestro Berrueto ayer. El 90% de los alumnos eran becados. Con el paso del tiempo, pues la escuela deja de funcionar y se va a transformar en la escuela Amado Nervo posteriormente. Aquí llegan a trabajar profesoras muy estimadas en la memoria histórica de San Pedro, como doña Leonor Reyes Saucedo, que llega a trabajar a esa escuela y se queda para vivir en San Pedro para servir a la educación y formadora de muchas generaciones. Madero deja una profunda huella. En los libros de historia nacional se menciona que Madero escribe la sucesión presidencial en San Pedro, que es uno de los detonantes de la Revolución Mexicana, en un país con un 90% de analfabetismo. Un libro va a mover las conciencias de millones de mexicanos, ¿verdad? Pues a algunos le llaman la atención esa situación, pero Madero no solamente escribe libros, Madero básicamente va a iniciar su movimiento político reformador, su movimiento que va a llevar a cabo a una profunda y real transformación social, política y económica de nuestro país, como fue la Revolución Mexicana. Aquí Madero va a fundar su club demócrata Benito Juárez en 1904. Aquí Madero va a tener su primera participación en política en esa elección municipal en el año 1905. Van a participar los clubes maderistas con un candidato que al último se vende, ¿verdad? Como suele ser en la historia, se repite muchas veces, Lidia, amigos. En aquel tiempo, don Fulgencio, algo así se llamaba, el candidato, de apellido Fuentes, al último es apoyado por los clubes maderistas, los simpatizantes en Coahuila de Bernardo Reyes y otros. Y al último él negocia con el candidato oficial, el gobernador Cárdenas, y se reelige y bueno, se retira. Y aquella experiencia local en lo político que tiene Madero en San Pedro se va a multiplicar, lo va a catapultar a buscar formar un movimiento a nivel nacional y a partir de San Pedro va a comunicarse con muchos mexicanos que estaban inquietos, que querían el cambio democrático, que querían el cambio social, que querían que, aparte de que ya no se reeligiera don Porfirio Díaz, también lo que querían ellos es que se cumpliera el Estado de Derecho, se respetara el Estado de Derecho, porque luego muchas veces pensamos que todo el principio ideológico, que todo el bagaje ideológico del maderismo si se reduce a una frase, pues sí fue la más impactante, el sufragio efectivo, no reelección, pero Madero pugnaba porque México fuera un estado donde se respetaran las leyes, donde se respetara el orden constitucional.
Madero va a proponer esta situación en su libro La sucesión presidencial, que lo concibe, lo redacta, lo publica y lo presenta aquí en San Pedro de las Colonias, una imprenta, una modesta imprenta del señor Serafín Alvarado, por cierto, entre paréntesis, era simpatizante de don Porfirio Díaz. Serafín Alvarado era miembro del club reeleccionista, pero era muy buen amigo de Madero, era también liberal mexicano, pertenecía a la logia a la que estaba agregado don Francisco, y bueno, él retando al gobierno federal, porque en aquellos tiempos del porfirismo no era fácil ser opositor, no era fácil. Entonces don Serafín va a publicar, a imprimir ese libro aquí en una modesta imprenta. Van a ser 3,000 ejemplares la primera edición y de aquí se van a distribuir a todo México. Luego viene una segunda edición y se va a propagar la idea del maderismo, la idea del sufragio efectivo, de la no reelección y principalmente el respeto al Estado de Derecho. A Madero se le critica mucho ya en su fase como presidente de la República, que no tomó las decisiones pragmáticas, draconianas que tomaría un político, pues más práctico, o sea, pero no, Madero gobernó con mucha congruencia. Madero dijo que había que respetar las instituciones, el Estado de Derecho. Por ejemplo, en el caso de Zapata, Madero le va a decir a Zapata, espérate, sí vamos a hacer una reforma agraria, sí vamos a restituir las tierras, pero vamos a hacerlo todo conforme al derecho. La revolución, en varias ocasiones Madero lo dijo, hará justicia, no cobrará venganza. Desgraciadamente, pues no se entendió su mensaje y bueno, sucede lo que pasa. Él se enfrenta a los intereses internacionales. El mismo maestro ayer citaba el caso de cuando Madero, ya presidente, empieza a poner impuestos a las compañías extranjeras que venían a explotar los recursos naturales que había en México y eso pues no le agrada a los grandes capitalistas y empieza a formarse una gran confabulación en su contra que va a derivar en la decena trágica y en su cobarde asesinato. Pero como te digo, para nosotros los sanpetrinos la figura de Madero es sumamente importante, porque él, insisto, no solamente vino a sembrar algodón, vino a sembrar ideas, vino a sembrar esperanza, vino a dar apoyo. La labor que hacen él y Sarita, Dios no les concedió la gracia de tener hijos, pero ellos pudieron adoptar a muchos niños. Se cuenta el caso de unos niños de apellido Moncada, eran 4 hermanos que quedan huérfanos muy pequeños y Madero los adopta, los cría, los educa. Madero era un hombre muy preocupado por la educación. Madero en cada una de sus haciendas, de sus ranchos, tenía sus escuelas, traía maestros, fundó, como te digo, una escuela comercial aquí en San Pedro y esos pequeños Moncada van a participar en la revolución maderista y todos van a morir en la maderista y en la constitucionalista, pero así como a ellos también ayudó a educar y a criar a Soledad González y a muchos niños. Les comentaba yo que aquí iniciamos hace un tiempo la búsqueda de algunos registros en la parroquia de San Pedro y yo calculo que hay arriba de 200 fees de bautismo. Madero era muy querido, la gente lo invitaba para que le bautizara a sus criaturas y se preocupaba por sus ahijados, se preocupaba por sus vecinos, se preocupaba por lo que pasaba en el país. Él también tenía una clara conciencia de que enfermedades como el alcoholismo le causan un gran malestar a la sociedad, causan muchos daños. También él en su proyecto político, en sus discursos, él menciona que hay que educar al pueblo y hay que evitar que tenga vicios como el alcoholismo. Era un hombre muy positivo, muy humano, muy congruente con sus creencias, su ideología 100% liberal demócrata. Madero era una persona que aspiraba a que nuestro país fuera un país como Estados Unidos, como Europa, que con todos los defectos que tendrá el llamado mundo desarrollado,
tiene la virtud de que allá se respeta el Estado de Derecho. Y Madero propugnaba eso. Y una cosa muy importante que en estos tiempos no se nos debe olvidar, Madero expone en la sucesión presidencial que el poder ejecutivo debe ser ejercido por los civiles. En el libro La sucesión presidencial, Madero y en sus discursos habla de que el gobierno ejercido por militares termina por convertirse en dictadura. La historia así lo ha demostrado y Madero en su libro lo habla desde los tiempos de Napoleón, habla desde los tiempos de Julio César en la Roma, de cómo los hombres de la guerra, los señores de la guerra, cuando llegan a ocupar el poder, llegan a transformarse. Los señores de la guerra cobran el precio por el servicio prestado a los pueblos y terminan por convertirse en tirano. A Julio César los senadores los romanos lo mataron porque se estaba convirtiendo en un tirano. Napoleón se convirtió en un tirano. El México cita el ejemplo de Santana, de don Antonio López Santana y los gobiernos militaristas. La historia nos lo ha comentado, nos lo ha repetido muchas veces. Y aunque suene a frase trillada, el que ignora la historia está condenado a repetirla. ¿Verdad? Madero, el mensaje de Madero sigue siendo muy claro todavía en estos tiempos. Para los sanpetrinos, como te digo, eso fue muy claro, ese mensaje de Madero. Madero va a tener aquí sus primeros seguidores, va a tener su primera actividad, va a emprender muchas actividades, inclusive va a ejercer el periodismo. Madero le dedica el libro La sucesión presidencial a los buenos mexicanos, a los héroes de la patria y a los periodistas independientes, a esos periodistas que aunque suene repetitivo, pues critican al poder. Y cuando va a ejercer el poder Madero, va a respetar la libertad de expresión a lo máximo y sin quejarse ni llorar, ¿eh? Sin quejarse ni llorar, él va a respetar que los que lo criticaban, que etcétera, obviamente México fue gobernado por Porfirio Díaz, había, pues como suele suceder, gente aliada en los medios de aquel tiempo, el periodismo, principalmente la prensa escrita, que bueno, se dedicaron a atacarlo y Madero nunca pilló. No hay una sola declaración de Madero, no hay un solo testimonio histórico donde Madero haya salido a criticar a un periodista, donde Madero haya salido a atacar a la prensa, donde Madero se haya quejado. Madero dijo es la libertad y vamos a ejercerla. Por eso Clausen lo dice muchas veces, Madero ha sido el presidente más congruente porque gobernó como pensó. Y eso, esa forma de ser de Madero fue lo que impactó mucho a los sanpetrinos. Durante todo el mes lo vamos a estar recordando aquí en San Pedro. Hay varias actividades, vamos a tener un encuentro de cronistas que gracias al apoyo de la licenciada Ana Sofía, de ustedes, Lidia, en la Secretaría de Cultura y con el respaldo del gobierno del Estado, el 10 y 11 de noviembre vamos a tener aquí a la Asociación de Cronistas del Estado de Coahuila y todas las conferencias van a versar precisamente el Madero, Madero desde todos los puntos de vista. Vamos a tener una conferencia muy importante con Alejandro Rosas el próximo sábado 18 de noviembre. Esa conferencia se ha conseguido gracias precisamente al gobierno del ingeniero Miguel Ángel Riquelme, a quien nosotros los sanpetrinos estamos muy agradecidos porque la iniciativa, por cierto, también le agradecemos a la licenciada Ana Sofía porque ella fue como secretaria de Cultura la que lo presentó. En Coahuila, este es el año de Madero. Yo insisto, a nivel nacional, independientemente de que Villa fue una gran figura en la revolución, que es un héroe, independientemente de todo lo bueno y lo malo que tenga Villa y los méritos que tengan, desde mi humilde punto de vista, este año a nivel nacional debió haber sido el año de Madero, porque si no hubiera habido Madero, si no hubiera habido un Madero, no hubiera habido revolucionarios, ¿verdad? Y por eso es importante reconocer que este año el gobierno del Estado haya denominado a Coahuila, en Coahuila, año de Madero, Lidia. Pues muy interesante lo que nos cuentas, Luis.
historias de Madero y cómo Madero se formó en San Pedro como el político que conocemos y bueno, desarrolló pues esta carrera política y cómo pues San Pedro se ha volcado en este festival Viva Madero a 150 años de su natalicio, recordándolo con diversas actividades, un desfile muy bonito con la participación de no solo las Fuerzas Armadas, las estatales y las escuelas de allá de San Pedro, sino también pues inaugurando una casa de la cultura con el nombre de él y que hay dos salas importantes ahí en esa Casa de la Cultura con el nombre de mujeres que estuvieron en la vida de Madero, como Sarita, su esposa, y a la otra que ahorita no me viene el nombre, pero que es quien le ayudó a transcribir su libro. Entonces, pues hay que seguir de cerca todas estas actividades. Como dices bien, tendremos el próximo día 18 la conferencia con Alejandro Rosas y bueno, pues todavía hay mucho que ver en este festival Viva Madero desde San Pedro, Coahuila. Así que te agradecemos mucho, Luis, tu presencia este día, esta interesante conferencia. Y bueno, síganos aquí a través de las redes sociales de la Secretaría de Cultura. Gracias, Luis, como siempre, por todas tus aportaciones. No, al contrario, Lidia, muchas gracias. Y los esperamos en San Pedro para todos juntos gritar que viva Madero, que viva Coahuila. Así es, viva Madero. Gracias, Gracias. Luis. Hasta pronto. Hasta pronto.